En la clase de hoy, clase número 6, vamos a hacer un repaso de contenidos que vimos en la primera clase respecto de los ácidos nucleicos y sus monómeros, los nucleótidos. Vamos a volver a ver al núcleo celular, su estructura, sus funciones. Vamos a presentar el llamado ciclo celular y vamos a estudiar el proceso de replicación del ADN. En esta diapositiva tenemos un modelo básico de lo que es un nucleótido. Recordemos entonces, están constituidos por un azúcar de 5 átomos de carbono, una pentosa, que puede ser ribosa en el ARN, desoxirribosa en el ADN, unido por un lado a una base nitrogenada. Ahí tenemos todas las bases posibles: citosina, guanina, adenina y timina para el ADN, citosina, guanina, adenina y uracilo para el ARN, y por otro lado el azúcar se une al grupo fosfato. Fíjense por favor que va a ser importante un poquito más adelante prestar atención a cómo se enumeran y cómo se denominan los carbonos de la pentosa. El 1', el 2', el 3' y el 4' junto a un oxígeno forman un anillo, y el carbono 5' de la pentosa queda por fuera del anillo. Y vamos a prestar atención por un lado al carbono 2', que es el que es diferente en la ribosa y en la desoxirribosa. En la ribosa tiene unido un grupo oxidrilo, en la desoxirribosa un hidrógeno. Y los carbonos 3' y 5', que son los que van a intervenir, por un lado, en la unión entre nucleótidos en una cadena polinucleotídica, y también los que le van a dar diferencia a los extremos de esas mismas cadenas. Bueno, acá tenemos otra vez un nucleótido. Fíjense, el azúcar es la ribosa, o sea que es un nucleótido que vamos a poder encontrar en el ARN, ¿sí? Y a la derecha tenemos una comparación del ADN y el ARN. El ARN siempre se presenta como cadena simple, su azúcar es la ribosa, y bueno, tiene como bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina y uracilo. El ADN, en cambio, siempre está formado por dos cadenas, que entre ellas forman una doble hélice, se unen entre sí. En un ratito vamos a repetir cómo, aunque ya lo dijimos en la primera clase. El azúcar del ADN es la desoxirribosa, y las bases que podemos encontrar en el ADN son la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Bueno, un poquito más el detalle entonces de esa doble hélice de ADN. Fíjense que hacia adentro de la doble hélice van a quedar enfrentadas las bases nitrogenadas de ambas cadenas. Nosotros decimos, nosotros no, en realidad los libros dicen, y bueno, es así, el modelo que elaboraron Watson y Crick en base a una fotografía obtenida por Rosalind Franklin, a pesar de que a ella no se la nombra, como cuando hablamos de este modelo, sin su aporte no hubiera sido posible describir el modelo tridimensional del ADN. Muy bien, entonces les decía, hacia adentro de la doble hélice se enfrentan las bases de una cadena y de la otra, y lo que les decía es que el ADN presenta dos cadenas polinucleotídicas, es decir, cada una de las cadenas formadas por muchos nucleótidos, por eso es un polímero, es una macromolécula, y esas dos cadenas decimos que son complementarias entre ellas y antiparalelas. Complementarias significa que siempre que en una cadena haya, por ejemplo, una timina, en la cadena de enfrente va a haber una adenina, ¿sí? Y si en una cadena hay una citosina, en la de enfrente hay una guanina. Las bases nitrogenadas complementarias, estos pares de bases, se unen siempre de la misma manera, adenina con timina y citosina con guanina. ¿Cómo se unen? A través de uniones no covalentes, puentes de hidrógeno. ¿Sí? Se forman dos puentes de hidrógeno entre adenina y timina, y tres puentes de hidrógeno entre citosina y guanina. Ya tenemos entonces una de las características de las dos cadenas del ADN, es que son complementarias entre sí. Este es un concepto muy importante para entender los procesos, los mecanismos genéticos que vamos a ver más adelante.
Bueno, en este esquema entonces vamos a ver la otra de las características entre las dos cadenas del ADN es que son antiparalelas. Esto significa que vamos a mirar la cadena que está a la izquierda tiene un 5' arriba. Esto significa que en esos nucleótidos el carbono 5' quedaría mirando para arriba. En cambio, en la cadena complementaria, ya explicamos a qué se debe la complementariedad por las bases, decía en la cadena complementaria, o sea, en la de la derecha, quedó el carbono 3' para arriba, ¿sí? Y así está representado en esta imagen ambas cosas, la complementariedad de bases y la característica de que son antiparalelas, es decir, que corren en sentidos opuestos. Decimos que una iría de 5' a 3' y la otra de 3' a 5'. Bueno, en esta imagen tenemos, por un lado, para comparar la cadena única de todos los ARN y la cadena doble, dos cadenas que forman esa estructura helicoidal en el ADN. También vamos a prestar atención acá entonces a la molécula de ADN. Como veníamos diciendo, sus dos cadenas son complementarias. Ahí podemos ver cómo se unen esas bases complementarias a través de uniones puentes de hidrógeno. Se forman 3 puentes de hidrógeno entre citosina y guanina y 2 entre adenina y timina. Y también podemos ver el hecho de que son antiparalelas. Fíjense que en una quedó hacia abajo el extremo 3' y en la otra el 5'. Y además pueden ver en detalle la unión fosfodiéster entre los nucleótidos, tanto para el ADN como para el ARN. Dijimos entonces que el ARN está siempre formado por una única cadena, con las características de sus nucleótidos que ya mencionamos. Vamos a encontrar ácidos ribonucleicos, de los que vamos a hablar van a ser el ARN mensajero, representado acá en ese recuadro negro a la derecha, es el que copia la información que tiene el ADN para la síntesis de proteínas. Ya vamos a ver estos mecanismos un poquito más adelante. El ARN de transferencia es ese que está ubicado en el centro, que se describe como una forma de hoja de trébol en su estructura tridimensional. Fíjense que a pesar de ser una única cadena, como cualquier ARN, presenta regiones en las cuales distintas partes de esa única cadena se enfrentan y por complementariedad de bases se forman enlaces puentes de hidrógeno. El ARN de transferencia también va a participar de la síntesis de las proteínas porque será el encargado de unir a los aminoácidos correspondientes para ir formando la proteína. No se preocupen igual que estos son temas que vamos a analizar en profundidad más adelante. Y el tercer tipo de ácido ribonucleico que vamos a mencionar es el que forma parte de los ribosomas. Los ribosomas que son agregados supramacromoleculares, es decir, que son estructuras que surgen de la unión de macromoléculas, en este caso cadenas de ácidos ribonucleicos y proteínas, y también participa de la síntesis proteica. ¿Sí? Fíjense, los ribosomas de los eucariotas, siempre los ribosomas tienen dos subunidades. En el caso de los eucariotas, una subunidad mayor. Esas 60S y 40S que ven ahí para la unidad mayor y menor respectivamente son unidades o coeficientes de sedimentación, ¿sí? Y dan una idea del peso, del tamaño de cada subunidad. A la izquierda de todo vamos a prestar atención porque tenemos un pedacito de un ARN, que podría ser cualquiera de los mencionados, y vamos a mirar un poquito. Fíjense que acá podemos ver los dos extremos. Yo en la primera clase les había dicho que los ácidos nucleicos presentan extremos diferentes, ¿sí? Por eso decimos que es una molécula que tiene polaridad. Una polaridad distinta de lo que es la polaridad por disolverse en agua. Es una polaridad que se refiere a que los extremos de la molécula son distintos. Y vamos a hablar de un extremo 5' y un extremo 3'. En este caso, esta cadenita tiene el extremo 5' hacia arriba, porque quedó para arriba el carbono 5' del nucleótido que está arriba,
y tiene el extremo 3' hacia abajo, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar a hablar de el organoide más conspicuo, más típico de la célula eucariota, ¿sí? A este organoide debe su nombre la célula eucariota y es el núcleo celular. El núcleo celular, elegí esta imagen, me gustó para que vean, digamos, una forma tridimensional. Está separado del resto del citoplasma por una estructura llamada envoltura nuclear, que está formada a su vez por dos membranas, una doble membrana atravesada por poros, que los pueden ver ahí, y en su interior contiene al material genético. Y aquí tenemos una imagen con un detalle de las estructuras del núcleo, de un núcleo interfásico, es decir, un núcleo de una célula que no está dividiéndose, en donde podemos ver de afuera hacia adentro la envoltura nuclear formada por una doble membrana interrumpida por poros. La envoltura nuclear, la membrana externa de la envoltura nuclear se continúa estructuralmente con el retículo endoplasmático rugoso. Y en el interior del núcleo el material genético del ADN asociado a proteínas, que recibe el nombre de cromatina, el nucleoplasma, que es el medio interno semilíquido del núcleo celular, sería similar al citoplasma de la célula, y esa estructura que dice ahí nucleolo, que es el sitio en donde se sintetizan la mayoría de los ARN ribosómicos. Muy bien, entonces, como les dije, en los organismos eucariotas, esas grandes cantidades de ADN entran en un núcleo gracias a estos complejos que vamos a describir en esta imagen, complejos estructurales que forman el ADN con las proteínas histónicas. Proteínas histónicas son 5, histona H1, H2A, H2B, H3 y H4. Son proteínas que tienen gran cantidad de aminoácidos básicos, es decir, que tienen carga positiva, y esto permite que se asocien fuertemente por atracción de cargas con el ADN, que tiene cargas negativas, porque en cada nucleótido el fosfato libera protones y queda cargado negativamente. Bien, vamos a ver entonces de arriba hacia abajo lo que vemos son distintos grados de empaquetamiento del ADN, desde una estructura más laxa y descondensada hacia el esquema que está abajo de todo, que muestra un cromosoma metafásico, o sea, en la metafase, que es un momento de la mitosis que ya vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ahí tenemos esa foto. Bien, entonces vamos de arriba hacia abajo. Arriba tenemos una doble hélice de ADN desnuda, que en realidad no está así en el ADN nuclear, sino que está siempre asociado con estas histonas. Ahí vamos a ver de qué manera lo hace. Fíjense, la histona forma esos octámeros, o sea, esas esferas que tienen como forma de pelota de básquet, están formados por 8 subunidades, 2 de cada una de las histonas H2A, H2B, H3 y H4. Y el ADN da aproximadamente 2 vueltas alrededor de cada una de esos octámeros. Fíjense, y queda un pequeño pedacito de ADN entre cada una de esas estructuras que se denomina ADN espaciador. Esa estructura del octámero con el ADN que da vueltas alrededor se denomina nucleosoma. Entonces, esas histonas que nombré se denominan histonas nucleosómicas. Por fuera queda la histona H1, ven ahí en amarillo, que tiene como forma de papa frita. Es una histona no nucleosómica, y tiene una importantísima función reguladora, ya que es la que, ya vamos a ver más adelante, puede ser fosforilada, o sea, se le añade un grupo fosfato, y esto permite acercar entre sí a los nucleosomas, ¿sí? Permite la condensación o la descondensación de la cromatina por acercamiento o alejamiento de los nucleosomas entre sí. Bueno, y si miramos desde la segunda línea hacia abajo, cómo esos nucleosomas se van acercando y se van enrollando, formando estructuras que se denominan bucles y superenrollamiento del ADN. Entonces, representando en esta imagen, como les decía hace un ratito,
los distintos niveles o grados de empaquetamiento que puede presentar el ADN en los organismos eucariotas. Y bueno, si estamos en una célula que se está dividiendo, ya vamos a ver eso más adelante. Por ahora lo único que quiero es que vean que esto es un cromosoma. ¿Sí? En nuestras células, en la mayoría de nuestras células, que se llaman células somáticas, hay 46 cromosomas, hay 46 moléculas de ADN. ¿Sí? Y cada molécula de ADN va a constituir un cromosoma. Esos mismos 46 cromosomas en una célula en interfase no pueden distinguirse uno del otro porque eso lo llamamos cromatina. Pero en una célula que se está dividiendo o por dividir, sí se pueden individualizar las unidades de ADN, o sea, los cromosomas, y en este caso presentamos un cromosoma que está listo para ser partido, por decirlo de alguna manera, por la mitad y ser repartido a dos células hijas. Cuando vemos un cromosoma así, que tiene dos cromátides o cromátidas, cada uno de los elementos largos y longitudinales que están como juntitos a nivel del centrómero, decía, este que tiene dos, es porque ya pasó por un proceso de duplicación del ADN y está preparado para repartirse entre dos células hijas. ¿Sí? La idea por ahora es que veamos los elementos que forman un cromosoma. Bueno, las dos cromátides, en este caso, cada cromátide representa una molécula de ADN y por supuesto sus proteínas asociadas. En esa región que en este caso quedó en el medio, que se llama región del centrómero, también la solemos llamar a esa región más apretada constricción primaria. Y ese centrómero va a dividir al cromosoma en regiones, en brazos. En este caso tenemos un cromosoma que tiene dos cromátidas y 4 brazos, porque cada cromátida está dividida en 2 brazos. ¿Sí? Recuerden que quien divide a cada cromátida en brazos es el centrómero. Y los extremos de los cromosomas reciben el nombre de telómeros, tienen unas secuencias de ADN particulares, con secuencias repetitivas. ¿Sí? Ya vamos a hablar más adelante de ellos también. Bueno, este esquema me gusta usarlo para dos cosas. Una, ahí tenemos a la derecha como un cromosoma más real, ¿no? Porque en realidad, si miráramos solamente el dibujo de la izquierda, parecería como que hay una membrana que rodea al ADN y no es así. Pero sí nos sirve este de la izquierda para decirles que de la información que tenemos en cada cromosoma, la menor parte es información codificante. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene información concreta y precisa para la producción o para la síntesis de un producto celular, que puede ser o una proteína o un ARN funcional. Fíjense que ahí se llama gen 1, gen 2, ¿sí? Entonces, un gen es un fragmento de ADN que contiene información para la síntesis de una proteína o de un ARN funcional. Entre los genes hay regiones que no son genes, como se puede ver ahí, son regiones intergénicas y ocupan la mayor parte de nuestros cromosomas. En algunos casos se conoce su función y en otros no. La posición del centrómero, entonces, va a determinar distintas formas que pueden presentar los cromosomas. Los cromosomas, además de presentar distintos tamaños, pueden presentar distintas formas. Y acá tenemos representadas las que pueden aparecer entre nuestros cromosomas. Vamos de derecha a izquierda. Fíjense que acá los cromosomas todos tienen dos cromátidas, ¿sí? Los elementos longitudinales largos. Esto significa que estos cromosomas están listos para repartir esas dos cromátidas a las células hijas, ¿sí? Porque si no, esto sería contradictorio con la definición que tenemos de cromosomas de que es una molécula de ADN. Bien, entonces, más allá de esa aclaración, vamos a mirar las distintas formas que pueden tener. Con la letra D tenemos representado un cromosoma en el que el centrómero divide en partes iguales al
a las cromátidas en brazos de igual longitud y ese cromosoma se llama metacéntrico. En C tenemos un cromosoma donde hay unos brazos un poco más cortos que los otros, a ese lo llamamos submetacéntrico. Y en A y B tenemos cromosomas en que hay un brazo muchísimo más corto que el otro. Esos cromosomas se denominan acrocéntricos. Y vamos a ver ahora en qué se basa la diferencia de A y B. Les dije antes que ese lugar en donde está el centrómero, donde está la región del centrómero, se denomina también constricción primaria, quiere decir como algo apretado allí. Bien, vamos a mirar el cromosoma B, presenta en los brazos más cortos una constricción secundaria y luego de esa constricción queda separada una estructura llamada satélite. Queda separada pero es parte del mismo cromosoma, ¿sí? En estas regiones de estos cromosomas acrocéntricos con satélites están los genes de la mayoría de los ARN ribosómicos que en la interfase van a estar asociados y juntos formando el nucleolo. Bien, en nuestra especie hay 5 cromosomas, 5 pares de cromosomas que son el 13, el 14, el 15, el 21 y el 22, que son cromosomas acrocéntricos con satélite. Bueno, hacemos un resumencito de lo que vimos hasta acá. Sabemos cómo está formado el ADN y el ARN. Sabemos que en los núcleos de nuestras células ese ADN, como en cualquier célula eucariota, está asociado a proteínas, histonas y no histonas. Y también sabemos que las células pueden pasar por distintos momentos a lo largo de su vida. Eso se denomina ciclo celular y lo vemos en la próxima clase. Pero les dije que si miramos células durante la interfase, vamos a ver a sus núcleos bien delimitados y a su material genético en forma de cromatina, pero si miramos a esa misma célula cuando se está dividiendo, vamos a ver al material genético como unidades individuales que se denominan cromosomas. Existe una manera de ver, de estudiar los cromosomas de un individuo con una técnica que se denomina cariotipo, que se realiza en células que están en división. Lo que se hace es cultivar en el laboratorio esas células, hacerlas dividirse y luego detenerlas en un momento de la división, en el momento en que mejor se ven los cromosomas, que es la metafase, y luego se saca una fotografía, ¿sí? Esto lo hacen, por ejemplo, los genetistas para averiguar si hay alguna enfermedad genética, por ejemplo, en un bebé. Entonces lo que hacen es observar esos cromosomas y compararlos con los cromosomas esperados para una determinada especie, ¿sí? Este estudio se denomina cariotipo. Como pueden ver acá, en este cariotipo, los cromosomas son de distinto tamaño, de distinta forma. Este no es un cariotipo de nuestra especie. ¿Cómo sabemos esto? Fíjense ahí abajo, hay un cuarto tipo, que yo no les nombré recién, que son los cromosomas telocéntricos, que directamente no tienen brazo corto. De los otros 3 tipos sí vamos a encontrar en nuestra especie, que son los metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. Acá sí tenemos entonces un cariotipo humano con los 23 pares de cromosomas que se encuentran en una célula somática de una persona. Acá están ordenados desde el par 1 hasta el par 23. Vemos que hay distintos tamaños de cromosomas. El par 23 es el llamado par sexual, que presenta 2 cromosomas X en el sexo cromosómico mujer y un cromosoma X y un cromosoma Y en el sexo cromosómico varón. Y cuando esta técnica, por ejemplo, se hace para estudiar las células de un bebé en una mamá embarazada, permite diagnosticar precozmente si hay alguna alteración, por ejemplo, en el número de cromosomas. Acá presentamos entonces al ciclo celular, es decir, todas las etapas por las que pasa una célula a lo largo de su vida. Fíjense, la etapa más larga se denomina interfase y a su vez se subdivide en 3 etapas que se llaman G1, S y G2. En la etapa G1 la célula crece, es el momento en donde realiza sus actividades especializadas y donde tiene su mayor
actividad metabólica. En la etapa S es el momento en que se duplica todo el ADN nuclear y ahí dice duplicación de cromosomas. Eso significa que cada cromosoma pasa de tener una molécula de ADN a tener dos. En la etapa G2 la célula vuelve a crecer, su material genético comienza a condensarse gradualmente para ir a la otra etapa, que se llama fase M, que es el momento de división celular, que podrá ser una mitosis o una meiosis, ya veremos más adelante. Y esa fase M se compone entonces de la mitosis o meiosis y la citocinesis. Ya lo vamos a ver con mucho detalle más adelante. Bueno, y acá lo que les mencionaba recién, entonces, durante toda la interfase el material genético está descondensado y se encuentra en su mayor grado de condensación en la fase M, que ahí tenemos arriba de todo un cromosoma, donde se ve que el ADN está más compacto, más condensado. Y fíjense también que están representados en G1, S y G2 esos cromosomas bien descondensados, pero vamos a prestar atención al hecho de que en G1 ese cromosoma tiene una sola cromátida, una sola molécula de ADN. En S será el momento en el que se duplique ese ADN y ya en G2 ese cromosoma se vería con dos cromátidas, o sea, con dos moléculas de ADN.